El águila en su nido 570705 predicado el viernes 5 de julio de 1957 en el Hotel Sherman de Chicago, Illinois, 1 hora y 3 minutos, lamento no haber podido asistir todas las noches. Mi pequeño Joseph tenía un fuerte resfriado y me lo contagió. Hermano Toms, y a la gente de Sudáfrica, les estoy muy agradecido por esta pequeña túnica de muchos colores. Se la pondré a Joseph esta noche o mañana, si Dios quiere. Está muy bien. Y, este es un gran momento en la vida de cualquier hombre, cuando puede comparecer ante la sangre comprada de Cristo. Últimamente he tenido muchas cargas con respecto a los viajes al extranjero y demás. 2 y solo para mostrarles lo que significan las cosas pequeñas. Hace un rato, antes de cenar, una señora se acercó y dijo, se ve cansado y agotado, hermano Branham, solo le doy un poco de ánimo. Dijo. Hace 12 años en Vandalia, Illinois, mi hijo tenía solo un tercio de su mente había desaparecido, sus neuronas o algo así, lo que le causó epilepsia, hasta 25 espasmos al día. Dijo. Cuando oraba sobre un paño y se lo ponía, nunca ha tenido un espasmo desde entonces. Y la señora está por aquí. Levantaba la mano para que la gente la viera. Está sentada por aquí. Me estrechó la mano hace un rato. Aquí, por aquí. Sí. ¿Podría ponerse de pie un momento, hermana? Estamos agradecidos por la sanidad de su hijo por medio de Jesucristo. Que Dios la bendiga. 3 Entonces también, una señorita se acercó y me estrechó la mano. Y una señorita que hacía unos años, unos 5, era alcohólica, y la conocí en el pasillo. Se acercó, me estrechó la mano y renovó nuestra comunión sobre lo que el Señor había hecho por ella, estando en Alcohólicos Anónimos. Y se habían intentado muchas curas. Pero una noche, el Señor Jesús la persuadió a ir a la reunión, y allí, en la plataforma, le contaron sus pecados, y Dios la perdonó, y desde entonces no ha vuelto a beber alcohol. Rosella, ¿estás por aquí? Estaba en el vestíbulo. Aquí está. Que Dios te bendiga. Justo antes de esto, Rosella, sabiendo que no sabías nada de esto, había una señora, creo que había sido una bailarina famosa, que también era adicta a los narcóticos y narcóticos. Y la misma noche en que Rosella, creo, fue sanada, la llamaron desde el balcón o desde la plataforma. No sé cuál. Se llama Ellen Romick. Creo que ya está en los edificios, así que lo entiendo. Ellen, ¿te pones de pie? Ahí está, allá atrás, una drogadicta, una alcohólica. ¿Y cómo nos haría cantar Sublime Gracia? Y veo aquí que ella está en la obra del Señor, ambas, en la obra del Señor. Desde los barrios bajos de la ciudad hasta la posición más alta del mundo. Trabajar para Cristo. Sublime gracia, lo que Dios puede hacer. 4 No quería hablar de esto, pero sé que ya terminaron sus asuntos y que la convención está cerrada, hasta donde sé. Ahora vamos a hablar de Jesús, como siempre han hecho, pero me alegra mucho saber que esta convención es cristiana. Donde esté el cadáver, allí se reunirán las águilas, siempre. Y por eso estamos felices esta noche por este privilegio. Intentaré no extenderme demasiado. Me encanta hablar tanto, que quizás, parezca que les tomaré demasiado tiempo, pero espero que no. Deseo leer he tenido en mente en las últimas horas un pequeño mensaje de cierre. Ahora, si el hombre, el ingeniero de esto, espero que puedan captar mi voz correctamente. ¿Pueden oírme bien en todas partes? Bueno, está muy bien. ¿De vuelta por aquí también? Eso está bien. He tenido un poco de resfriado en la garganta, o bien, un poco de ronquera, laringitis, de tanto hablar, y voy a intentar hablar lo más alto posible. Mateo 24:28 Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 5 Ahora, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 11, y las 2 primeras líneas de dicho versículo, quisiera leer un texto, tal como estaba, durante los próximos momentos. Y mientras lo consultan, ustedes con sus Biblias, quiero expresar mi opinión sobre la Fraternidad Cristiana de Empresarios del Evangelio Completo. Es una organización maravillosa. Si hay algún hombre aquí que aún no esté en ella, es decir, empresarios, sin duda le recomendaría que se uniera a esta maravillosa fraternidad, donde no tenemos barreras denominacionales. No tenemos otra ley que el amor. No tenemos otro credo que Cristo, y ningún otro libro que la Biblia. Y está abierta a todos. Cuando era pequeño, solíamos correr a nadar. Y ellos, nos retábamos unos a otros, mientras corríamos hacia la antigua poza. Y el último en meterse al agua tenía una penalización. Le arrojaban barro encima.
Solía ser el primero en entrar, porque tenía menos ropa que los demás. Solo llevaba un overol con hilo de forraje enrollado, con un clavo como botón. ¿Alguien aquí sabe de qué hablo? Gracias. Solo tenía que tirar de una cuerda y ya estaba listo para el agua. Ja, ja, ja. 6 y entonces tuvimos una señal. Y cuando, si el agua estaba fría, levantábamos un dedo, el primero en entrar. Ten cuidado al entrar. Está demasiado fría. Si estaba bien, levantábamos 2 dedos. Estaba bien, métanse. Vamos, está bien. Métanse, está bien. El agua está tibia y lista. Y ahora, espero que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, ministros, empresarios y sus negocios este año. Y especialmente a los que estarán al servicio del Maestro, ya que oigo a los misioneros salir. Y ruego que Dios esté con ustedes. Espero que Dios encuentre en su gran gracia que el próximo año, cuando se celebre la convención en la ciudad del amor fraternal, estemos allí con una porción doble. Que el Señor los bendiga. 7 Ahora, en cuanto a la lectura sincera de la palabra, leemos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En Deuteronomio, capítulo 32, leemos. Como el águila despierta su nido, revoloteando sobre sus polluelos. Y quisiera usar como texto esta noche. El águila en su nido. Es un tema magnífico. Confío en que Dios nos permitirá superarlo sin problemas. Siendo una persona aficionada a la naturaleza, a menudo me he preguntado cómo Dios siempre consideró al águila como parte de su herencia. Mi primera Biblia fue la naturaleza. Me encanta. Se ve a Dios al contemplarlo en la naturaleza, pues Él es el creador de la naturaleza. Y esas grandes aves y las experiencias de estar en lo alto de las montañas, donde habitan, yo, leyendo la Biblia, pastoreando ganado y siendo guardabosques durante años, y ni siquiera la conversión me lo quitó, me encanta la naturaleza y observar cómo Dios se mueve en su universo. Deuteronomio 32, 11 Como el águila excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, y sobre sus alas los lleva. 8 Y esta gran águila de la que vamos a hablar, la compararé esta noche con la herencia de Dios. Leí que solo en Palestina hay 40 tipos diferentes de águilas. El águila, la palabra significa que se alimenta con el pico. Lo cual es un tipo muy hermoso de Dios. Dios alimenta a sus hijos con su boca, su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Él es el águila que alimenta a sus pequeños aguiluchos con su palabra. Creo en la palabra. También se la compara, al águila, con la renovación de la juventud. La Biblia dice que el águila, así como el águila rejuvenece. Se creía que el águila, de vez en cuando, rejuvenece, y tiene una larga vida. Pero más tarde descubrimos que no rejuvenece exactamente, sino que hay momentos en que, cuando se siente tan bien, actúa como si fuera joven. Así que, lo compararía con un avivamiento. Donde los aguiluchos de Dios, aunque estén un poco mayores, cuando llega el avivamiento, todos rejuvenecen, se sienten jóvenes y bien. Me siento mejor cuando sé que la presencia de Dios está, que en cualquier otro momento de mi vida. Saber que la presencia del Señor está cerca. Deuteronomio 8, 3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Isaías 40, 31 Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. Mateo 4, 4 Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 4 Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 9 Luego descubrimos que el águila tenía 2 grandes alas. Y esas alas eran para liberación. Y se referían, también, al Nuevo y al Antiguo Testamento. Y luego descubrimos que el águila podía remontarse más alto en los cielos que cualquier otra ave. A menudo se ha oído decir del águila, es un aficionado al águila. Porque no puede ver ni la mitad de la distancia que el águila. Y el águila vuela tan alto en el aire, que necesita cierta apariencia. Ninguna otra ave podría seguirla jamás. Si el halcón se atreviera a intentar seguir al águila, perecería en el aire. Por lo tanto, el águila es un producto especial, creado para poder volar alto. Dios comparó a sus profetas con las águilas, que van, y cuanto más alto se va, más lejos se puede ver. Y si vas a volar alto, y no tienes el ojo para ver más lejos, no serviría de nada ir más alto.
Así que Dios, cuando nos eleva, tiene un ojo que nos permite ver más lejos. Me gusta eso. Cuanto más alto vayas, más lejos podrás ver. Mucha gente intenta señalar con el dedo a quien intentó volar demasiado alto. Bueno, es cierto que encontramos personas que intentan saltar en lugar de volar, y causan estragos en la orilla. Pero nunca intentan señalar con el dedo a quienes no vuelan lo suficientemente alto. Ahora, vuelan más alto porque pueden ver más lejos. Ahora bien, el águila es un ave, y también lo es el pollo. Pero el pollo sabe poco de esta atmósfera celestial, sabe poco de ella. Y hablando de águilas, ¿cuántas veces en el oeste y en los bosques del norte he visto esa gran obra maestra de ave? 11. Recuerdo una vez en el zoológico de Cincinnati, Ohio, que estaba viendo cómo acababan de capturar a un águila. Fue una de las escenas más lamentables que he tenido el privilegio de presenciar. Esta gran ave celestial había sido capturada, atrapada en una red y arrojada a una jaula. Y ese pobre animal estaba tan fuera de lugar que saltaba con todas sus fuerzas contra los barrotes, agitando las alas, solo para caer de espaldas. Y esa pobre águila se golpeó contra esos barrotes hasta perder todas las plumas de sus alas y tener la cabeza y la cara magulladas. Y mientras la observaba de nuevo, orgullosa, caminaba de regreso, y con todas sus fuerzas se lanzó contra los barrotes, solo para encontrarse de nuevo derribado. Y mientras yacía allí en el suelo, con la mirada cansada alzando la vista hacia el cielo, pensé, ¡qué espectáculo tan lastimoso! Creado para no estar en la tierra, es un pájaro celestial. Su constitución era para vivir en el azul, muy por encima de las preocupaciones y los afanes de este mundo. Pero ver un pájaro así, creado, nacido en la tierra, para surcar los cielos, y sin embargo, enjaulado de tal manera que nunca más podría surcarlos. 12. Y mientras yacía allí, mirando el lugar donde había sido creado y nacido para remontarse, pero por la astucia de los hombres, había sido enjaulado de por vida. ¡Qué espectáculo tan lamentable! Pero, hermanos, eso no es un espectáculo en absoluto. Caminar por las calles de Chicago y otras grandes ciudades, y encontrar hombres que nacieron y fueron formados a imagen de Dios para ser hijos e hijas de Dios, y encontrarlos enjaulados por el pecado, los hábitos y las preocupaciones de este mundo, es una forma mucho más lamentable que la del águila. El hombre no fue hecho para estar atado. El hombre es libre. El que el Hijo liberó es verdaderamente libre. No tiene por qué estar atado de esa manera. Me llevaría horas intentar expresar el sentimiento de mi corazón y las diferentes cosas que enjaulan a los hombres y les niegan sus privilegios. El hombre es a imagen de Dios, y no tiene por qué ser esclavo de Satanás. No fue hecho para ser esclavo. Fue creado para ser hijo. Dios creó al hombre a su imagen. Colocó en él un alma inmortal y la sed de Dios. Y trata de saciar esa sed con whisky, alcohol, tabaco, grandes momentos y lujo. Es una vergüenza intentar saciar esa sed con las cosas de este mundo. Los hombres y las mujeres solo están enjaulados y alejados del verdadero privilegio que Dios les dio. Atados por el pecado, no porque la voluntad de Dios lo permita, sino porque lo hacen voluntariamente. Génesis 9:6. El que derramaré sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Nos haría bien estudiar la vida del águila y ver su naturaleza, y comparar nuestra condición con la suya. Y espero que en estas pocas palabras, quizás mal entendidas, el Espíritu Santo les ayude a comprender su significado. El águila, en primer lugar, no anida aquí abajo en la tierra, anida lo más alto posible en la roca. Es un símbolo de la iglesia del Dios viviente. Sois una ciudad, no en un valle, sino en una colina. Ella anida en lo alto. Lo hace para que el enemigo común no pueda encontrar a sus crías. Oh, qué bendito privilegio es saber que Dios nos ha escondido por la sangre de Jesús en la roca del Calvario, mucho más allá de los aullidos del enemigo. Oh, cuando pienso en ello, ¿cómo puedo comprender este gran privilegio que tenemos? Luego, mientras da a luz a sus pequeños, mientras salen del cascarón, ¿cómo los cuida? Ella los cuida. Está tan arriba en la roca que el coyote jamás podría subir a su nido. Ella está más allá. 14. Me alegra tanto tener un Padre Celestial que, si tan solo se lo permitimos, nos colocará en un lugar donde los aullidos del diablo, el whisky y las discotecas jamás podrán tocarnos. Mucho más allá de los gritos de este mundo, de toda su pompa, de toda su mezcla mundana y de toda su fantasía desbordante. Si un hombre ha probado alguna vez ese buen don de Dios, estas cosas se vuelven tan muertas como la medianoche.
Y mientras sube allí y vuelve a colocar su nido en la roca, alimenta a sus pequeños. Y un día decide que no quiere que sus crías sean como los pollos. Ya sabes, un pollo es un ave, igual que el águila. Pero es una criatura terrenal. Puede aletear y volar un poco, pero apenas puede despegar del suelo. Me recuerda a algo de ese supuesto cristianismo que tenemos hoy. La religión justa para hacerte sentir miserable. Así es. Puedes decir, tengo mi nombre en el libro, pero ¿alguna vez has volado a los cielos? 15. Ahora bien, el pollito no sabe de qué habla el águila. Pero la madre águila está decidida, porque es una verdadera madre. Decide que sus crías no caminarán como pollitos. Así que las vigila hasta que les salen todas las plumas. Las cuida. Y un día decide que es hora de cambiar de postura. Me alegra tanto que Dios no nos mantenga estancados. Siempre tiene algo nuevo, una bendición tras otra. Escuché al famoso poeta, mientras cantaba su canción, cuando solíamos cantarla en la antigua iglesia bautista de Kentucky. Inundaciones de alegría inundan mi alma como olas del mar. Y la primera vez que estuve junto a una gran masa de agua, estuve aquí en Lakeshore Drive hace unos 25 años, y vi cómo llegaban esas grandes olas. Solo llegan para volver a salir y volver a entrar. Así pienso, o lo que creo que tenía el profeta, o el poeta, cuando escribió. Inundaciones de alegría inundan mi alma como olas del mar. Inundan y despliegan, bendiciendo constantemente. 16. Y la madre águila iba a cambiar la iglesia, a sus hijos. Así que el profeta, al hablar aquí, se refería, por supuesto, principalmente a Jacob, a cómo no había otro Dios antes que él. No conocía otro Dios. Pero dijo, como el águila despierta su nido. Es el momento en que el águila cree que sus crías han madurado lo suficiente. Tiene que despertar su nido. Y Dios hace lo mismo en su iglesia. Cuando nos hemos asentado en algo, Dios despierta el nido de nuevo. Sacó a Martín Lutero del catolicismo, y se volvieron tan rígidos que él despertó el nido y envió a Wesley. Entonces Wesley se volvió tan rígido que él despertó el nido y envió a Pentecostés. Es tiempo de despertar el nido de nuevo, porque nos hemos asentado tanto. Deuteronomio 32:11. Como el águila excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, y sobre sus alas los lleva. 17. Esta vieja madre águila vuela al nido un día de forma inesperada para los pequeños aguiluchos, y al entrar, cómo me he acostado y los he observado y he llorado como un bebé, con mis binoculares enfocados en ellos, mi caballo atado en algún lugar, observándolos. Y ella volará al nido, y tomará esas grandes alas, y les dará una gran lluvia de viento. Sacude cada pluma suelta de ellos. Porque se está preparando para darles su primer pequeño vuelo en solitario. Y no puedes tener plumas sueltas cuando estás volando solo para el Señor. Ella vuela, y tienen un viento poderoso y recio. Nunca lo habían sentido antes, porque nacieron en la hendidura de la roca. ¿Por qué? Son águilas. Pero Dios lo cambia, les da algo nuevo. Como la iglesia nació en la hendidura de la roca, no podemos estar satisfechos allí. Dios a veces remueve el nido, entra con un viento impetuoso como lo hizo en el día de Pentecostés, y todas las plumas sueltas del viejo mundo se desploman. Envía un avivamiento pentecostal y sacude el nido. Luego emite un grito certero. Todos los aguiluchos saben que algo está a punto de suceder. Son águilas. Esa es la razón. Cuando ves venir un tiempo de sacudimiento, las águilas están listas para una bendición. La iglesia está lista para algo, la verdadera iglesia de Dios, cuando ve venir un tiempo de sacudimiento. 18. La anciana madre entonces extiende sus alas, y esos pequeños aguiluchos saben por naturaleza, como un ternero al nacer, que deben levantarse y amamantar a su madre. No hay nada que se lo indique, pero es Dios quien se lo dice. Esas pequeñas águilas saben exactamente cómo poner sus patitas en las alas de ella, y tomar su pequeño pico y aferrarse a una pluma grande y fuerte. Dios se lo dice. Y la iglesia del Dios viviente sabe cómo aferrarse a la palabra de Dios, esas grandes y fuertes alas de su liberación, y aferrarse a cada promesa divina, cuando una poderosa sacudida los golpea. Saben cómo aferrarse. Algo simplemente les dice. El mundo podría decir fanatismo, pero se aferran al ala y se aferran, porque su naturaleza es la de las águilas. Saben qué hacer. 19. Y esta anciana madre, cuando gira su cabeza orgullosa y ve a sus crías en sus alas, a menudo he pensado en lo que Dios haría al ver a su iglesia tomar su posición en la palabra, para reclamar cada promesa que Dios hizo. Cómo gira su cabeza orgullosa para mirar y ver cómo los ama con verdadero amor. Ve a cada miembro del cuerpo posicionarse en su lugar.
Los empresarios cristianos en su lugar, el ministro en el suyo, el profeta en el suyo. Entonces esa anciana madre da un grito, porque su corazón se emociona, y está llena de alegría, porque sus pequeños aguiluchos saben cuál es su lugar y están todos listos. Y da un grito y se eleva al cielo. Oh, qué día, cuando Dios pone a su iglesia en la palabra, y llega la hora en que volamos en las alas de la gran nave pintada, la gran águila de Dios, el gran Espíritu Santo, anclados en la palabra. 20 ahora, es muy peculiar lo que hace entonces. Sube tan alto como puede, con esos pequeños aguiluchos sin murmurar nada. Tienen su pequeño pico en las plumas. Simplemente no pueden murmurar. Y así es como Dios lleva a su iglesia. Si estás realmente arraigado en la palabra, no murmuras, simplemente te aferras. Si Dios hizo la promesa, Dios puede cumplirla. Así que simplemente se aferran. Y ella los lleva a lugares donde nunca pensaron que estarían, mientras se eleva. Sigue hacia el cielo azul brillante. Y ahora lo extraño. Cuando llega allí, los sacude a todos, justo en medio del aire. Así es como Dios hace con su iglesia. Se deshace de ellos. Vuela por ti. Y lo curioso es que, al despreocuparse, no los abandona. Traza un gran círculo, sale y vuela alrededor, observándolos. Y allí, esos pequeños, sabiendo qué hacer, por primera vez, agitan sus alitas. Dan volteretas y todo lo demás, pero de todas formas agitan sus alas. Hacen algún tipo de esfuerzo. Y si alguna vez la iglesia necesita agitarse, es ahora. Ahora, las pequeñas águilas no están preocupadas, porque están completamente conscientes. Ella simplemente desciende, se abalanza justo debajo de él, lo recoge y lo devuelve a la gracia. Esa es nuestra gran madre, el Espíritu Santo. Así que no teman al fanatismo ni al fuego descontrolado. Nuestra madre vela por nosotros. 22 Ella hace esos círculos, y es rápida. Deberías verla. Y lo que pasa es que puede levantar a todos, y si un pequeño está exhausto, dando vueltas y vueltas sin aliento, puede atrapar a uno con una pata y a otro con una pata, o atraparlo con la boca. Oh, las aguiluchas son tan despreocupadas, porque no descansan en su propia capacidad, sino en la presencia y la capacidad de su madre que las cuida. ¡Ay, Dios! Mientras Él esté velando, mientras sea su palabra, mientras Él los haya traído aquí, ¿de qué tienen miedo? Están celebrando un jubileo pentecostal a la antigua, simplemente desplomándose, tratando de actuar como su madre. Y ella los cuida porque son suyos. ¡Qué hermoso! 23 Luego, cuando termina con ellos, de divertirse, cuando se agachan un poco, corre y extiende sus grandes alas, y todos se regocijan. La convención termina. Y vuelven a colocar sus pequeños picos en sus alas y dicen, ¡ay, mamá, qué bien lo pasamos! Y los lleva directamente a algo nuevo. Los deja en un gran lugar verde. Nunca antes habían tenido los pies en esos lugares. Así que saltan y simplemente disfrutan de otro jubileo. Y allí están, picando igual de despreocupados. Y cuando termina, vuela lejos, a una gran cima, y allí se sienta y cuida a esas pequeñas águilas. ¡Ay del coyote que se acerque! Ningún halcón debería intentar hacer nada. Porque ella está cuidando a los suyos. Ese es nuestro Cristo esta noche. Cuando murió por nosotros en el Calvario, ascendió a las grandes murallas de gloria, y sentado a la diestra de la majestad, vela por nosotros. ¿Qué nos importa lo que diga el mundo, lo que piense la gente? Que lo pasen genial, regocíjense. El mundo está lleno de neuróticos. Hoy descubro que algunos de estos grandes comediantes, podría nombrar a Elvis Presley, Arthur Godfrey, muchos de ellos, necesitan 3 o 4 psiquiatras para seguir adelante. Pero, hermano, si tan solo olvidaran eso y cambiaran esos chistes sucios por una buena alabanza a Dios a la antigua, les presentaré a alguien que los cuidará y protegerá. No necesitarán ningún psiquiatra. Así es. Así que, qué fácil. Están tranquilos. Están teniendo otro jubileo, simplemente recogiendo hierba verde que nunca pensaron que crecería. Si no crees que Dios tiene cosas para ti que este mundo no puede producir, ven una vez y sácale provecho. Así es. Ella los cuida. Esa es su herencia. Esos son sus seres queridos. Son aquellos por quienes daría la vida. Ella los observa. Y a veces, cuando llega una tormenta, estaba aquí hace poco en Colorado. Observaba a una águila vieja llevar a su cría a su primer vuelo, su vuelo de prueba. Y cuando las llevó al valle, subió. Llegó un norteño. El cielo se tornó un poco verde. El hermano Ford sabe lo que significa ver que oscurece sobre las montañas. No falta mucho para que los fuertes vientos azoten el valle.
Y ella los observó todo el tiempo que pudo, porque la brisa soplaba, y entonces lanzó un gran grito y salió de la cima de esa roca hacia el valle. Extendió sus grandes alas, y todas las águilas pequeñas saltaron sobre ellas. Y mientras extendía sus grandes alas, y ese viento que venía a casi 60 kilómetros por hora o más, bajando por esa montaña, ella simplemente atravesó ese viento y se estrelló contra la roca con ellas, a salvo. 26. Me quedé allí tendido. Lloré como un bebé. Dije: oh, Jesús, tú has comprado a tu iglesia. La pusiste junto a aguas tranquilas y verdes pastos, para que disfrutara de un tiempo maravilloso regocijándose y alabándote. Y subiste a las murallas de la gloria. Vela por ella. Y algún día volverás para extender tus alas y llevarla de regreso a los cielos, lejos de las grandes tribulaciones y de lo que vendrá sobre la tierra. Una vez me asombré, hablando de un águila, oí hablar de un granjero que estaba empollando una gallina. Y antes, las mujeres sabían cuántos huevos se ponían debajo de una gallina para una empolladura. Dudo que haya una mujer aquí que sepa cuántos huevos se necesitan para hacer una empolladura. Lo siento, se necesitan 15. Ya te lo dije. Ja, ja, ja. 15 es una empolladura. 27. Así que este granjero consiguió un huevo de águila. Y como no tenía dónde ponerlo, lo puso debajo de la gallina. Y cuando nació, era una cosita de lo más graciosa para todos esos pollitos. No entendía de qué piaban. Hablaba en otro idioma. No sabía de qué hablaban los pollitos. Espero que me entiendan. Así que los observó, sin saber qué hacer. Y todos se burlaban de él, porque decían que era un tipo raro. Quizás lo era. Pero era una águila, para empezar. Podían estirar sus alitas y aletear, y él los miraba. Y lo eran, tal como eran. La gallina cacareaba, y se sabían todos los cacareos, así que llegaron los pollitos corriendo, pero el águila no entendía ese cacareo. Y no entraba, porque no conocía ese tipo de cloqueo. No voy a decir mucho, pero espero que sepan de qué hablo. No lo entendía. Hablaba diferente. 28. ¿Sabes? Hablo de esas gallinas viejas que te llevan a una pequeña playa y a todos esos otros lugares, te desnudan y te dejan ahí, ya sabes a qué me refiero. Los de la piscina, donde te llevan y te dan un vasito amistoso, y cosas así. Un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo no sabe nada de eso. Dicen: oh, pertenecemos a la iglesia. Pero no entiendes ni un cacareo. Así es. Naciste águila. Dios conoce a los suyos. Él te conoció antes de la fundación del mundo, te predestinó para ser hijos e hijas de Dios. 29. Fíjense, entonces notamos que esta gallina vieja, cada vez que encontraba un bichito o algo, cloqueaba a sus pollitos, y todos los pollitos venían. El águila pequeña venía atrás a mirar a su alrededor. Era una criaturita de aspecto curioso. Pero, ¿saben? Un día estaba en el corral alimentando, y la vieja águila madre pasó volando. Y mientras volaba, y su gran sombra se extendía sobre el corral, miró hacia abajo y vio a los suyos. Él conoce a los suyos. Y le gritó, y al hacerlo, el pequeño giró la cabeza y comenzó a mirar hacia arriba. Así es como debería haber estado mirando todo el tiempo. Y cuando miró hacia arriba, ella le gritó de vuelta y le dijo: hijo, no eres un pollito, eres mío. Me alegra tanto que Dios tenga hijos. De todos los ámbitos de la vida, empresarios, lo que sean, pero Dios conoce a los suyos. Y cuando escuchan el evangelio del poder de Jesucristo, reconocen esa voz. Mis ovejas conocen mi voz. Juan 10:4. Y cuando ha sacado fuera todas sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 30. Oh, cómo estaba inclinado con un gran corral denominacional detrás de mí, pero un día oí una voz que venía desde arriba, no de la sede, ni del presbítero, ni de la junta de diáconos, ni del obispo, sino un clamor del cielo. Oh, qué gran emoción me dio. La anciana madre dijo: no eres un pollo. No perteneces aquí. Eres mío. Y él se preguntó qué podía hacer. Eso era lo que quería. Y saben, puede que haya muchas aguiluchas paseando por algún viejo gallinero denominacional durante mucho tiempo, sentadas aquí esta noche. Así es. Pero espero que él te llame y te diga: hijo, eres mío. ¿Qué debo hacer, señor? Ese fue el clamor. Ella dijo: date el primer gran salto y bate tus alas. Y él dio el primer salto y bate sus alas. Descubrió que ya no estaba atado a la tierra, porque se sentó en un poste de un corral, justo en el centro de una organización pentecostal. Su madre le dijo:
Hijo, tienes que llegar más alto, o no podré alcanzarte. Le dijo. Solo da otro salto, y te sostendré en mis alas. 31. Si algo necesita la Iglesia del Dios viviente esta noche, es otro salto de todas las barreras de la denominación, de todos los ismos. Simplemente despréndete de toda vida, de toda línea, y sé libre, y salta. Él te llevará en las alas de un gran pájaro moteado. Es en reuniones como esta, en momentos como este, en una audiencia como esta, donde podemos dar ese gran salto para sentir su poder, alcanzarnos con su palabra y alejarnos de estas pequeñas preocupaciones terrenales y cosas que tenemos. Él es tu Padre. Él te ama. Y el tiempo de mover el nido ya ha llegado, pero necesitamos otro salto. Llegamos al puesto del corral, pero necesitamos liberarnos para poder simplemente volar en sus alas en nuestro primer vuelo en solitario. Qué gozo será cuando llegue ese gran día final. Que aquellos que saben saltar y batir sus alas, aquellos que saben cómo hacerlo, algún día Él vendrá. La gran águila del cielo vendrá en gloria, y esparcirá su gran poder, el Espíritu Santo, y aquellos que estén magnetizados por Él emprenderán un viaje por la eternidad, para siempre. 32. No hace mucho, estando aquí, en Gary, Indiana, un hombre me llevó a los molinos. Los observaba mientras barrían, ya casi era hora de terminar, barrían las virutas al suelo. El hombre me dijo, miren esto un momento. Presionó un botón. Un gran imán apareció en algún lugar remoto. Bajó, y al pasar por esa gran pila de virutas, éstas se adhirieron al imán. Salió y lo desmagnetizó, cayó en la gran fundición y se moldeó sobre ella, la gran caldera de moldeo. Me quedé allí un momento con el corazón latiendo con fuerza. Dije, alabado sea el Señor. El hombre preguntó, ¿qué le pasa, señor Branham? Dije, estaba pensando. Él dijo, seguro que sí. Creo que lo asusté. Y cuando dije, allá atrás, en algún lugar, hay un imán. Le dije, quiero hacerle una pregunta. Dije, ¿por qué no se fueron todas esas virutas? Él respondió, algunas, señor, son de aluminio. No estaban magnetizadas por el imán. Grité, alabado sea el Señor. Y pregunté, ¿pero por qué no se fue ese pedazo de hierro? Está atornillado al suelo. Dije. Alabado sea el Señor. Oh, hermano, el Señor Jesús vendrá algún día, la gran águila del cielo, y solo aquellos que estén magnetizados por el poder del Espíritu Santo lo harán. Credos, denominaciones y virutas de aluminio, pensadores y ambiciones superficiales, creo que la Iglesia de Dios debería ser la que más pensadora, las ambiciones más elevadas del mundo, deberían estar presentes en los cristianos. Para alcanzar el alto llamamiento de Cristo, sin duda. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un día, allá arriba en la montaña, estaba cazando alces. Era temprano en la temporada. La nieve aún no los había abatido. Así que tuve que alinearme hasta la línea de árboles. Caminaba por allí. Sabía que no había nadie a menos de 110 kilómetros de mí. El señor Jeffries, el ranchero, había tomado otro sendero y se había ido por otro camino, y nos encontraríamos unos 4 días después. Esa mañana até mi caballo y me dirigí a las alturas, donde años atrás solía ahuyentar al ganado. Un día, mientras caminaba por allí, cazando alces, de repente empezó a llover. Me metí detrás de un árbol junto a un viejo árbol caído, que había cruzado las montañas años atrás, y la lluvia se detuvo. Llovió un rato, luego nevó un rato, y salió el sol, y así sucesivamente, a principios del otoño, en octubre, en las altas montañas de Colorado. 34. Y me asombró algo que sucedió ese día. Siempre lo he sentido en el corazón. Mientras veía pasar la lluvia, me mojé un poco, así que me sequé la cara y salí de detrás del árbol. Mientras estaba allí, oí, allá arriba, en la hondonada, a un lobo viejo que empezó a aullar, y su compañero le respondió allá abajo, en el valle. Mi madre es mestiza, como todos saben, y, cuando David dijo, cuando lo profundo llama a lo profundo, algo ahí abajo me llamaba, y amo la naturaleza. Y cuando oí aullar a ese lobo viejo y a su compañero responder, algo muy dentro de mí empezó a llamar. Miré. El sol se asomaba entre las rocas en el horizonte occidental, mientras se ponía. Y vi ese sol moverse. Brillaba contra los árboles de hoja perenne, donde se habían congelado por la lluvia, y allí formaba un arco iris. Justo entonces, mientras la manada de alces que perseguía, oí al gran alce macho bramar allá lejos, entre los grandes matorrales. Empecé a llorar. No pude evitarlo. Algo en mí ama la naturaleza. Y cuando el abismo llama al abismo, al sonido de tus manantiales,
Salmo 42, 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Si hay algo aquí que reclama profundidad, tiene que haber una profundidad que responda a ello. Antes de que hubiera una aleta en el lomo de un pez, tenía que haber agua donde nadar, o no habría tenido aleta. Antes de que hubiera un árbol que creciera en la tierra, primero tenía que haber tierra, o no habría habido árbol. Aquí hace un tiempo, hace unos años, leí que un niño se comía las gomas de borrar de los lápices. Y luego su madre lo encontró comiéndose un pedal de bicicleta. Y resultó que se estaba comiendo esa goma, y un examen en la clínica mostró que el pequeño ansiaba a azufre. Si hay algo aquí que anhela azufre, tiene que haber un azufre que responda a ello. 36 Y, de lo contrario, antes de que haya una creación, tiene que haber un creador que la cree. No hay un hombre ni una mujer aquí que haya probado a Dios, pero ahora mismo anhelas más de Dios. Estás buscando más de Dios. Si hay un deseo aquí de más de Dios, tiene que haber más de Dios para recibir, en alguna parte. Simplemente deberíamos saltar del poste. Eso es todo. Y mientras escuchaba eso, vi ese color del arco iris, pensé en la túnica de José, los muchos colores. Pensé en el arco iris de Apocalipsis 1, el pacto que Dios hizo en Génesis con la gente de la tierra y lo confirmó a través de Cristo. Y mientras daba vueltas alrededor de ese árbol como un loco, gritando a todo pulmón, no me importaba. Había algo dentro de mí que no podía callarme. Podía ver a Dios en el arco iris. Podía ver a Dios en el atardecer. Podía oír a Dios llamando a través del lobo. Podía oír a Dios llamando en todas partes. Si llevas a Dios en tu interior, lo verás donde quiera que mires. Así es. Él tiene que entrar aquí primero. Tiene que transformarte de gallina a águila. Tiene que darte el deseo de hacer algo. Así es. Génesis 37, 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Apocalipsis 10, 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 37. Y mientras lo observaba, de repente oí una pequeña ardilla de pino. Si alguno de ustedes, hermanos, sabe lo que son los policías del bosque. Hacen más ruido y no llegan a nada. Y allí estaban, sentados en un tocón, simplemente parloteando, 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 parloteando. Y pensé, pequeño, ¿qué haces? Y el viejo ranchero era un tipo bastante rudo hasta que se convirtió. Y solía decirme que estaban maldiciendo. Y yo le decía al pequeño, TSK, 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 ¿qué lenguaje? Y él seguía hablando. Pero yo observaba, no me estaba piando. Había una gran águila obligada a descender por la tormenta y estaba bajo el viento. Y el grandullón saltó. Oh, dije, ya veo por qué tanto ruido. No me estaba mirando a mí, estaba mirando a esa águila. 38. Así que, mientras el grandullón se veía obligado a descender del cielo hacia este lugar derribado, lo observé unos instantes y pensé, Dios, ¿por qué me hiciste cambiar de opinión? ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué hay aquí? Hay una pequeña ardilla de pino que no vale ni un céntimo. Hay un águila vieja. Lo único que hace es volar por el cielo. Pero pensé, ¿por qué me hiciste cambiar de opinión para que mirara así? Y mientras observaba al viejo, no dejaba de mover las alas. Pensé, ¿me tienes miedo? Dije, tengo un rifle aquí. Podría dispararte si quisiera. Y así agarré el rifle. Lo observé. Esos grandes ojos me miraban, y él no dejaba de mover las plumas. Y pensé, sí, ya veo por qué eres tan valiente. Esta es la razón por la que no eres un cobarde. Dios te dio dos alas grandes y poderosas, y tienes confianza en ellas. 39. Si tan solo pudiéramos tomar las alas de la Biblia, la palabra escrita de Dios, que Dios le dio a su iglesia para volar, y tener tanta confianza en la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, para proveer la brisa que nos lleve, si tan solo tuviéramos tanta confianza como la tuvo el águila en sus alas, sabía que con un solo salto estaría en esa línea de árboles, por encima de esa madera, y yo jamás podría dispararle aunque tuviera que hacerlo. Y tenía confianza en ello. Y lo observé. Después de un rato, se cansó de escuchar a la pequeña ardilla de pino, y simplemente dio un gran salto, y simplemente aleteó unas 2 veces, ¿y saben lo que hizo? Nunca más aleteó. Simplemente sabía cómo desplegar sus alas. Y simplemente las extendía así, y cada vez que el viento entraba, simplemente lo elevaba, lo elevaba. Y me quedé de pie observándolo hasta que se convirtió en un pequeño punto.
Allí lloré como un bebé. Pensé, Dios, eso es todo. Eso es todo. 40. Si la Iglesia supiera cómo poner sus alas de fe, en la promesa de Dios, y no ir de aquí para allá, y unirse a los metodistas, a los bautistas, a los presbiterianos, a los unitarios, a las asambleas, a cualquier pequeño ismo que se le presente, para unirse a ella. No es eso. Simplemente se trata de poner las alas en su promesa y dejar que el Espíritu Santo te levante, y así sucesivamente. Dejó a esa pequeña marmota terrenal sentada allí, o ardilla de pino. Parlotea, parlotea, parlotea. Los días de los milagros pasaron. No existe el bautismo del Espíritu Santo. Son solo un montón de idiotas. Eso es todo. Así es más o menos. No existe tal cosa. Simplemente siguió y siguió y siguió, dejando atrás esa vieja charla, parloteo aquí y parloteo allá. Que Dios nos ayude a tomar las alas del águila y volar hacia cada promesa divina que Dios da en la Biblia. Esa es la razón por la que ese niño epiléptico demente de esta noche está completamente sano, porque su fe estaba puesta en las alas. Dios lo ayudó a pasar de la enfermedad a la salud. Esa es la razón por la que esa encantadora mujercita sentada allí, y esta otra aquí atrás, eran alcohólicos, drogadictos, y demás. No fue porque fueran anónimos, hicieran esto y se inyectaran. No lo hicieron. Simplemente pusieron sus alas de fe en la promesa de Dios y dijeron, Dios, tú lo prometiste. La promesa es mía. Y aquí están esta noche en su condición mental correcta, sanos, fuertes. Y la droga y el whisky aún están en las alcantarillas. 42. Esa es la razón por la que no estás aquí esta noche, mujer, como una prostituta en la calle. Esa es la razón, caballeros, por la que no estás aquí en las calles como un contrabandista o un borracho. Porque pusiste tus alas en la promesa de Dios, y por la fe el Espíritu Santo te elevó más allá de las barreras denominacionales. Por eso los empresarios cristianos están aquí esta noche, y esta convención se lleva a cabo. Porque desplegaron sus alas, se aventuraron. Por eso esta confraternidad está aquí esta noche. Porque los hombres se atrevieron a desplegar sus alas. Amigo mío, déjame decirte esta noche. El águila está agitando su nido, y si hay alguien en este edificio esta noche que se atreva a poner sus alas en la promesa de Dios en su palabra, Dios te sacará de esa vida miserable, injusta, impía y egoísta que vives y te hará libre, feliz, y vivirás por encima del pecado, en una atmósfera de bendición, de la que el mundo y las gallinas no saben nada. Inclinemos la cabeza un momento mientras reflexionamos sobre estas cosas. La convención ha terminado. La Biblia dice, si hay alguna alabanza, si hay alguna virtud, pensemos en esto. Como convención, no logró mucho. Pero, amigo pecador, ¿qué ha hecho por ti? Si has visto la actitud de los hombres que antes caminaban por las calles como tú, y ahora están aquí esta noche como hijos e hijas de Dios, ves a empresarios que solían engañar, robar, mentir y golpear a su prójimo. Ves a mujeres que vivían inmoralmente, y cómo viven hoy. Ves a alcohólicos, traficantes de drogas, y todo lo demás, de la vida que vivieron, y mira dónde viven esta noche. Pensaron en algo diferente. Cristo es el único. Cristo es el águila de la iglesia. Cristo es el grande. Él es quien conmueve tus emociones. Él es quien impulsa a tu mente a pensar ahora mismo. No te extenderás esta noche, por fe, y tomarás lo único que tienes, tu mano y tu corazón, y lo pondrás en las alas de su palabra y dirás, Dios, llévame lejos de todas estas preocupaciones y afanes del mundo, y déjame ser tuyo desde esta noche. Antes de orar, con la cabeza inclinada y todos los cristianos orando, me pregunto esta noche, en el nombre de Cristo, si esta persona aquí presente nunca ha experimentado una verdadera libertad y felicidad en Cristo Jesús, lejos de las cosas del mundo. ¿Te gustaría ser libre? Levantarías la mano esta noche y dirías, hermano Branham, ora por mí. ¿Ahora quiero ser el cristiano del que hablas? ¿Levantarías la mano? Que Dios te bendiga. Que alguien más. Que alguien más levántela, que Dios te bendiga, señora. Que alguien más. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 44. En los balcones, levanten la mano y digan, hermano Branham, pertenezco a una iglesia. Es cierto. Pertenezco a una iglesia pentecostal. No importa a dónde pertenezcan. Todavía están atados a la tierra con las preocupaciones y las cosas de esta vida. ¿Por qué no se liberan esta noche?
¿Por qué no vienen y se aferran a esta promesa de Dios? Por fe, Señor, extiendo mis alitas esta noche, para que me des las alitas de fe que tengo. Las batiré en tu nombre hasta que pueda volar. Levantan la mano y digan: oren por mí, hermano Branham. Ahora mismo quiero aceptar a Cristo para que me ayude. Que Dios los bendiga, amiguitos. Que Dios los bendiga, señora. ¿Alguien más? Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga en el balcón. Así es. ¿Alguien más? No me importa, miembro de la iglesia, sea quien sea, solo levante la mano y diga: recuérdeme, hermano Branham. Ahora quiero tener esa experiencia. Que Dios lo bendiga allá atrás, señor. Que Dios lo bendiga allá en la esquina. Que Dios lo bendiga allá arriba. Así es. Alguien aquí arriba, en los balcones, en cualquier lugar, solo levante la mano. 45. Predicador, solo predicas por dinero, solo predicas para vivir. Hermano, levanta la mano a Cristo esta noche y di: Dios, libérame de estas cosas. Si solo predicas por dinero, qué vergüenza, pastor. Y solo para ser popular, o para ir a las convenciones, disfrutar de las bendiciones y tener compañerismo, ¿es solo para eso que eres cristiano? ¡Qué vergüenza! ¿No estás dispuesto a morir a ti mismo y sacrificar todo lo que eres, hermano, por la causa de Cristo? Entonces, ¡qué vergüenza! Y levanta la mano y di: Dios, crea en mí un corazón limpio. ¿Podrías levantar la mano y decir: sé misericordioso conmigo, Cristo? Muchos han levantado la mano. Vamos a orar en unos momentos. Que Dios la bendiga, señora. Así es. Así es. Muévela bien arriba. Así es. Amén. Mientras esperamos un momento, 46 empresarios, ¿y ustedes? Un día de estos dejarán su negocio. No importa cuán prósperos sean, lo dejarán. Cada centavo que hayan ganado será esparcido entre sus familiares, y será alboroto, pelea, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos tesoros tienen allá en el cielo? ¿Qué saben de Cristo? ¿Lo conocen solo como alguien que bendice su alma? Recuerden, la lluvia cae sobre justos e injustos por igual. Pero quiero decir, ¿conocen a Cristo? Dicen: bueno, conozco bastante bien la Biblia. Conocer la Biblia no es vida. Conozco el catecismo. Eso no es vida. Pero conocer a Cristo sí lo es. Esa es la única manera de tener vida. Puede que conozcan los negocios, pero ¿conocen a Cristo? Puede que conozcan la Biblia, pero ¿conocen a Cristo? Si no, en el verdadero perdón de pecados y el bautismo del Espíritu Santo, no me refiero solo a mucho ruido. No me refiero solo a mucho de esto o aquello. Me refiero a conocerlo. Que el perdón gratuito del pecado ha llegado a tu vida, que lo viejo pasó y que todo es hecho nuevo. Si no lo conoces así, en libertad y amor, con ese amor divino, si lo amas lo suficiente, no harás nada del mundo. 47. Así como un hombre, si ama a su esposa, ella no se preocupará de que él se vaya. Lo mismo ocurre con la esposa y el esposo. Si se aman de verdad, serán fieles el uno al otro. Podrán tener confianza el uno en el otro. Y si de verdad aman a Cristo, no pertenecen a su iglesia. Ella podría pertenecerles, y ustedes se irían con alguien más. Pero si la aman, no lo harán. No digan que lo hacen y hagan eso. No lo hacen. Las acciones hablan más que las palabras. Ahora bien, si de verdad aman a Cristo y realmente lo conocen, alabe al Señor. Pero si no lo conocen, digan: hermano Branham, quiero conocerlo. Justo antes de la oración. Una más, si la hubiera, una más, siento que, aquí está. Dios lo bendiga, Señor. Oremos. En estos fugaces momentos, justo antes de la clausura de esta gran reunión, donde me han dicho que muchas personas han venido a ti y han sido salvadas, y han recibido el bendito Espíritu Santo en sus corazones, una experiencia que jamás olvidarán mientras la eternidad siga, porque fue allí donde se convirtieron en parte de Dios. Te damos gracias por todo. Te damos gracias por estos hombres, estos cristianos. En sus reuniones, sus convenciones, Dios, bendícelos. Que crezcan y crezcan. Oramos a Dios de una manera especial, de alguna manera, para que vengas a sus corazones ahora mismo. Y que sientan, como lo fue, ese viento impetuoso, como el que bajó en el día de Pentecostés. Que todo lo que no está en sus vidas se desvanezca ahora. Que una paz perfecta, un gozo que sobrepasa a todo entendimiento, llegue a sus corazones profunda y abundantemente. Que se vayan de aquí esta noche regocijándose. Concédelo, Señor. Que los pastores los encuentren, los bauticen en la comunión.
49. Reuniones como esta, donde nos sentamos juntos en lugares celestiales, es cuando nos tenemos en el corazón, Cristo con nosotros, sentados juntos en lugares celestiales, para mí, es como un tiempo de desesperanza. Ahora bien, creo que lo que deberíamos hacer ahora mismo, el hermano Demos me pidió que ofreciera una oración congregacional justo antes de irnos, es inclinar la cabeza, cada uno de nosotros, en oración silenciosa, y dar gracias a Dios por esta gran convención, por lo que ha hecho. Cada uno a su manera. Cantemos muy despacio Mi fe te mira. Y cantémoslo primero justo antes de orar. Muy suavemente ahora, mi fe te mira, muy suavemente, muy bien. Mi fe mira, ahora, inclinen la cabeza.